en casa con la familia, pero bueno, supongo que estás viendo también lo que pasa una vez más, ¿no? Estas marchas que se fogonean de determinados sectores y más allá de los objetivos, recién veía un hombre muy grande, estaba pensando este señor tan grande allí, ¿no? Arriesgándose a contraer la enfermedad. En Recoleta también, ¿eh? En Recoleta una señora y en Recoleta también muy grande. Da mucho miedo, ¿no? Esta irresponsabilidad que lamentablemente se genera, pero bueno, las causas múltiples, pero aparece, ¿no? El tema de la reforma judicial para beneficiar a la vicepresidenta por la impunidad, bueno, lo que quieras reflexionar a propósito de lo que estamos viendo. Sí, en principio que ya pasó esto respecto a la salud de los adultos mayores que asisten a este tipo de manifestaciones, ya hubo que lamentar una fatalidad en lo que fue la primera o segunda marcha en el Congreso de la Nación de un caballero que estaba con una cosmovisión del mundo o de la administración sanitaria del gobierno parecida a la que escuchábamos recién, y terminó contagiado y desgraciadamente fallecido. Bueno, respecto a las personas por las que podemos lamentarnos, como es este caso, simplemente alertar que hay un riesgo muy pero muy importante para quienes asisten a esas manifestaciones. En el segundo turno, a mí déjenme ser egoísta por un momento. Hay gente en esas manifestaciones que sabe que es peligroso, que sabe que el coronavirus no es una gripe más, que ha escuchado al jefe de gobierno, al presidente y al gobernador, e incluso asiste a este tipo de manifestaciones a riesgo, y déjenme ser egoísta, de ocupar una cama, un respirador, en lugar de gente que está cumpliendo la cuarentena y está cumpliendo el aislamiento como lo ha determinado la Ciudad de Buenos Aires, la provincia y la Nación. Eso a mí me parece que es un problema de solidaridad social, digamos, de vida en comunidad, que no lo estamos viendo, felizmente, porque no han colapsado todavía el sistema de salud, aunque está hipertensado, no ha colapsado todavía, pero lo vamos a ver en algún momento. Es decir, que ojalá que no, digamos, pero que alguna persona que participó de esto estuvo internado en un lugar donde no pudieron de repente atender a otra persona que estaba cumpliendo el aislamiento como correspondía. Pero bueno, esto tiene más que ver con el virus y con la administración sanitaria. Yendo a lo que comentaban ustedes, a mí lo que me sorprende es algo que pasó en estos días, que tiene que ver con el viaje del expresidente, que en cada una de sus manifestaciones públicas lo que hace es hablar de la libertad, de a lo mejor de los excesos cerracionistas de gobiernos que él considera autoritarios y demás. Pero si uno ve algo de esto, Macri en esto, no solamente, esto yo lo he dicho cuando Macri era presidente, así que no solamente engañó a la gente cuando era presidente, y no solamente engaña a la gente ahora, porque les dice, ustedes salgan a la calle y yo me voy a pasear por Champs-Élysées, sino que además engaña a sus dirigentes. Porque hay algo muy impresionante en esto, que tiene que ver con un Macri que instala un discurso, porque tiene una voz muy representativa en un sector de la sociedad, a mi criterio muy peligroso, y luego de eso se retira de la arena pública y deja combatiendo a sus alfiles, ¿no? Que uno ya no termina de saber si lo hacen por decisión, lo hacen por sometimiento o lo hacen porque no les queda alternativa desde el punto de vista electoral. Yo creo que un expresidente que quiere participar de la arena pública como lo hace Mauricio Macri, con definiciones esporádicas, pero definiciones muy fuertes al fin, siempre con una agenda muy similar, digamos, nunca asumiendo ninguna responsabilidad por lo que está ocurriendo. Mientras quienes gobiernan enfrentan dificultades de la naturaleza que le enfrenta la Ciudad de Buenos Aires, el caso de Larreta, o Vicente López en el caso de Jorge Macri, o Lanús en el caso de Néstor Grindetti, a mí se me hace que en algún momento la rebeldía que le ha faltado a los dirigentes de Juntos por el Cambio para plantearlo, aunque sea una disconformidad a Mauricio Macri públicamente, va a aparecer, porque no me explico cómo pueden pagar un costo quienes gobiernan gracias a una declaración de una persona que elige irse de viaje y que va a volver a mediados de septiembre. Bueno, a ver, de todas maneras hay que decir algo.
Más allá de esto que vos decís, yo coincido plenamente con lo que vos estás contando, y a mí me parece que debería la figura política hacer un acto de rebeldía y decir, muchachos, hasta acá llegamos, no podemos bancar lo imbancable, o sea, hay algo que tenemos que criticar. Hubo manifestaciones, pero esporádicas, no han sí, sido del todo, sí, no han sido del todo contundentes. Y vamos viendo y lo tapamos un poquito. De todas maneras, a ver, esto, Iván, me parece que es un acto completamente irresponsable, más allá de si Macri quiere volver a la arena política, si quiere volver a postularse, si quiere volver a ganarse el territorio. Es un acto de irresponsabilidad y además de decirle a la gente, ¿saben qué? Yo me en ustedes porque me voy, paseo, me voy con mi familia y ustedes se quedan acá. Cuando yo en realidad esta reunión la podría tener por Zoom, por ejemplo. Sí, Macri no fue a reunirse, ¿no? Está claro, no, claramente que no, Claro. Mirá, pero te digo, para ser más triviales, como hay mucha defensa en esto, el que no, bueno, porque como tiene un cargo entonces en la FIFA, entonces él tenía que ir a mantener reuniones. Muchachos, las reuniones se mantienen en cualquier parte del mundo por Zoom, por Skype, la tecnología nos ha acercado. A ver, a mí me parece interesante lo que dijo ayer el jefe de bloque del oficialismo en el cierre de la discusión en el Congreso de la República, que dijo algo de Macri es mucho mejor turista de lo que fue como presidente. Sí. Digamos, Macri tiene, lo ampara la ley para irse, tiene suficientes ingresos como para pasar el tiempo que quiera en Europa o en cualquier otra parte del mundo, y tiene absoluto derecho a querer descansar el tiempo que quiera, así como lo hizo cuando ejercía la gestión pública. Es decir, si la sociedad no le demandaba horas hombre de trabajo cuando Macri era presidente, menos lo va a hacer cuando es expresidente. Seguro. Ahora, lo que sí no puede pasar, o debería tener un costo en la sociedad, es que Macri lo que le está diciendo a su electorado es animémonos y vayan. Es decir, yo les digo a ustedes que tienen que salir a protestar en contra de un gobierno presuntamente autoritario, cerracionista, etcétera, donde además siempre recordemos que entra en esa lógica el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, trabajando en tándem permanentemente con el presidente y el gobernador. Yo planteo esto, pero yo no estoy con ustedes en la calle. Yo me tomo un vuelo... Bueno, como ninguno, perdóname, pero como ninguno de los funcionarios, porque recordemos que en las otras marchas también ha pasado de fogonear por las redes, de decir salgamos todos, protestemos, basta de cuarentena, y después estaban los funcionarios no en la vereda. Algunos, y muy a la distancia, en el auto. Bueno, por eso, pero a mí lo que en realidad a mí lo que me surge de esto siempre de los líderes políticos, y Macri es el líder de su espacio hasta que su espacio diga lo contrario, a mí lo que me parece en ese sentido es que si bien el costo político electoral lo definirá la sociedad, como pasa siempre, felizmente en democracia, me parece que una tarea del análisis o de la información es destacar que hay una falta de arrojo y de valentía o una dosis nada desdeñable de cinismo en el expresidente cuando dice salgan a la calle o sugiere vayan a defender sus libertades. Esa defensa de las libertades muchas veces termina, como yo les decía, con fallecimientos desgraciados, como el caballero que fue a la primera marcha, creo que era en Plaza de Mayo, y él que tiene herramientas, muchísimas más herramientas y muchísimas más comodidades, termina en un viaje de ocio y de placer con su familia, que insisto, tiene todo el derecho de hacerlo, sí, claro, y disfrutarlo, pero me parece que hay que advertir, y no es un dato menor, a la sociedad que esto está ocurriendo, y además hacerle alguna pregunta. Uno no tiene por ahí la posibilidad de hacerlo permanentemente, y además no es un escenario el argentino donde la interna de Juntos por el Cambio sea el tema más interesante o el más excluyente, pero habría que saber en algún momento si los dirigentes de Juntos por el Cambio que tienen responsabilidades institucionales, además de quejarse en off con los periodistas o de manifestar alguna disconformidad, medio adyacente, sí, a lo que puede ser una declaración central sobre un tema de coyuntura, van a seguir tolerando algo de esta naturaleza, porque estas cosas en la política no caen bien. Macri, por supuesto, siempre tiene una enorme capacidad de daño dentro de Juntos por el Cambio. Él puede decir, si yo rompo la cancha de fútbol de Juntos por el Cambio, esa cancha de fútbol no existe más y ustedes tienen que ir a crear algo nuevo. Claro. Bueno, a lo mejor
están de rehenes los dirigentes, pero sería bueno que lo digan en algún momento. Bueno, se va a dirimir, ¿no? Porque también la pandemia ha copado absolutamente todo y no ha permitido también que estas cuestiones políticas se diriman. Ahora, mientras vos hablabas, yo pensaba también, la marcha anterior, cuando rompieron todo el móvil de S5N y atacaron a nuestros compañeros, tuiteó una foto con la sola palabra libre, ¿no? Eso fue lo único que hizo, no hizo ningún tipo de referencia a los actos violentos y a la situación que allí se generó, con la responsabilidad que tiene alguien que recibió más del 40% de los votos y que pudo haber sido reelecto en la República Argentina. Líder y además, político. Obviamente, y además pensaba, Iván, a ver, estas formas en las cuales Macri se manifiesta con expresiones y palabras están en línea con lo que hizo en el gobierno y con lo que yo pienso que hubiera hecho en esta situación de pandemia. En el caso de haber sido reelecto, seguramente hubiéramos tenido un alineamiento con Donald Trump, hubiéramos sido en la línea de Bolsonaro también, de Brasil. Uno entiende que por ahí también podía cuestionar la cosa. Así que de alguna manera no traiciona tampoco su forma de ver la política, la salud pública, el trabajo, la economía. Seguramente hubiera obedecido los mandatos de determinados sectores económicos poderosos. No sé cómo lo ves vos. ¿Y tendríamos un sistema de salud? Bueno, ¿no? Ahí hay 3 o 4 cuestiones. La primera es que es tan cierto que el expresidente tiene una visión muy distinta de cómo administrar la pandemia que la que tiene, por ejemplo, el gobierno argentino, que en su momento, según consignó nuestra colega del diario Perfil, Rosario Ayerdi, Mauricio Macri lo llamó a Alberto Fernández para sugerirle que tomara una estrategia parecida a la británica. Recordemos que en su momento Boris Johnson cambia su idea de cómo administrar esta pandemia cuando estuvo al borde de la muerte. Exactamente. Y además que tuvo familia al poco tiempo y uno entiende que a lo mejor la dimensión humana de los conflictos también habita en los dirigentes políticos. El segundo tema respecto al sistema de salud. Axel Kicillof dio un dato en la conferencia el otro día y yo quiero pegar salud y ciencia, y dijo, si nosotros hubiéramos enfrentado la pandemia con la misma cantidad de camas que heredamos, ya estaría sobrepasado el sistema de salud. El número creo que es algo así como 800 camas heredadas, 1.100 contagios al día de hoy, y creo que son 1.300 camas de terapia intensiva que tiene la provincia de Buenos Aires, es decir, le agregaron 500 camas, más o menos, lo estoy citando de memoria al gobernador. ¿Por qué lo pido con ciencia? Porque el jefe de gobierno porteño, ante tanta... en la misma semana, digamos, que hicieron una campaña de desprestigio ante una investigadora muy destacada, como es Soledad Kerilak, que es la pareja del gobernador. Uno diría en realidad que en el mundo de la investigación Axel Kicillof es la pareja de Soledad Kerilak. Bueno, en ese mismo momento Horacio Rodríguez Larreta decide en la mesa hacer una referencia y destacar los avances que tienen que ver con el CONICET. Y por último, si ustedes me permiten, si no seguimos, digamos, pero no les quiero robar tiempo, hay algo que el gobierno tomó como una estrategia, que fue no hablar de la herencia. Y a mí me parece que hoy la sociedad argentina no linkea la crisis económica con la administración de Mauricio Macri. ¿Se entiende a dónde voy? Es decir, Macri dejó no solamente una situación muy difícil desde el punto de vista de la pobreza, del empleo y de la actividad económica, sino que además dejó un corset muy difícil para que el gobierno de Alberto Fernández pueda reactivar esa economía, que fue la deuda, efectivamente. Bueno, el hecho y la decisión del gobierno de no hablar de la herencia, que yo no lo califico como acertado o desacertado, a mí me parece que pandemia mediante le ha quitado a la sociedad la memoria inmediata que un porcentaje enorme de la crisis que estamos viviendo es naturalmente el coronavirus, pero una parte muy importante de no poder, por ejemplo, inyectar más guita en el mercado interno o en la seguridad social es la deuda que hereda el gobierno de Alberto Fernández y que veremos cómo se resuelve. Me parece que eso es multidimensional lo que estamos viendo. No, y también mientras escuchaba algunas palabras, también que a veces quienes se manifiestan lo hacen bajo una consigna donde no hay mucho más detrás, ¿no? Una justificación o una argumentación real más allá de alguna frase, pero todo tiene que ver con una situación judicial que tiende a beneficiar a la vicepresidenta de la Nación. No aparece en ningún momento,
y mirá que lo hemos hablado acá en C5N, ¿no? No aparece nada de los préstamos que se dieron en forma irregular, por ejemplo, a Vicentín, donde se vieron mensajes de texto los otros días, donde se puenteaban los mecanismos institucionales. No aparece el correo argentino, no aparece absolutamente ninguna cuestión vinculada al gobierno anterior. Todo tiene que ver con hasta 2015 y desde 2020. Hay un vacío en el medio, como que no pasó nada. Hubo una pausa de 4 años. Éxito de comunicación y blindaje también mediático del gobierno anterior, no hay que decirlo. A mí me interesa de eso que ayer durante la discusión de la moratoria se habló mucho de... La oposición machacó mucho sobre Cristóbal López, hacía mención permanentemente a Cristóbal López. Y hoy apareció. Y no sea cosa que la ley de quiebras, la que se votó antes de la moratoria, termine favoreciendo, por ejemplo, a empresas como Vicentín y el Correo Argentino. Tal cual. ¿No? Entonces, que la agenda que se instalan desde sectores de la oposición y de algunos medios de comunicación no termine siendo un arco narrativo que termine beneficiando a empresas, por ejemplo, del Grupo Macri o la empresa de los hermanos Nardelli. Al margen de esto, que por supuesto lo diría solamente el tiempo, respecto a la manifestación que veíamos recién, me mandaba alguien justamente Juntos por el Cambio, me comentaba, bueno, sí van dirigentes a estas manifestaciones, que son en general los que instalan públicamente y los que generan en la opinión pública manifestaciones de muchísima dificultad para la convivencia ciudadana y democrática, como es, por ejemplo, el caso de Fernando Iglesias o de Waldo Wolf. Yo, en general, trato de no mencionar a diputados que su registro es predemocrático, como es el caso de Iglesias. Pero, en este caso, y en el caso de Iglesias, hago una excepción, porque el que lo elige para formar parte de la lista de diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el propio Mauricio Macri. Entonces... con mucha gratitud el expresidente por la defensa que hacía el diputado Iglesias en los medios de comunicación, lo elige en lugar de, cualquier otro dirigente que le hubiera pertenecido a ese lugar en la lista, para que entre al Congreso de la Nación por la lista de Juntos por el Cambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, este tipo de definiciones que tienen muy poco que ver con, repito, la gestión que está llevando adelante en tándem o en esta mesa tripartita, Larreta con Kicillof y el presidente, habrá que ver si esa diferencia de criterios se manifiesta en la lista de diputados del año que viene de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Es decir, dejo la pregunta flotando. ¿Quién va a armar la lista de diputados por la Ciudad de Buenos Aires? ¿La va a armar Macri o la va a armar Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, me parece que va a ser interesante ver eso. Sí, totalmente. Te llevo un segundo y abusándote de tu generosidad. No, donde quieras. Te quiero llevar un poco a otra de las noticias, ¿no? De las últimas horas, que tiene que ver con el final, ¿no? De la intervención por parte del Gobierno Nacional, de la empresa Vicentín, este decreto que se conoció. ¿Qué cambia ahora en la situación? Porque hay quienes ya están especulando que se puede venir una quiebra, hay una enorme cantidad de acreedores, más de 99.000 millones de pesos que quedan en un limbo, el sector algodonero de esta empresa, los trabajadores que estaban reclamando, lo sacó la policía, no están cobrando. Es decir, esto puede generar mayor desempleo en una situación de crisis que se vive en el país, y un juez que hasta ahora no ha avanzado y lamentablemente no se soluciona el problema, y además hay una creencia enorme por parte del Banco Nación que la empresa tendrá que responder con préstamos que fueron otorgados hasta ahora y, por lo que se sabe y se puede ver, de manera irregular, más allá que no hubo fallo de la justicia. ¿Qué cambia a partir de ahora? Son como varios universos juntos. Lo que cambia desde el punto de vista, si se quiere, de la administración de la empresa, es que va a continuar con las dificultades, como bien decías vos, Pablo, recién, que venía arrastrando luego, durante la gestión de Mauricio Macri y luego de la gestión de Mauricio Macri con el famoso préstamo de Banco Nación, efectivamente. La duda después, hoy yo lo escuchaba al presidente de la República que dice que creo que era Alberto Fernández, ahora no recuerdo si era él, que decía que los activos de Vicentín no alcanzaban para pagar todas las deudas. Bueno, algunos empresarios vinculados a la compañía dicen que sí. Bueno, habrá que ver si alcanza o no alcanza. Lo cierto es que a partir de la decisión que se tomó, producto de, y esto para mí es inaceptable desde el punto de vista político, que creo que ahí es donde el gobierno nacional tiene que revisarlo, y también el gobierno de Omar Perotti, que un juez distrital
impida una situación de esta naturaleza, digamos, ¿no? A mí eso es algo que desde el punto de vista institucional puede estar bien, desde el punto de vista político a mí me parece inaceptable. Pero bueno, al margen de ese recorrido que se dio, hay que ver si ahora sigue el curso natural, digamos, que sigue una empresa que está en la situación de Vicentín, o si termina en un proyecto de ley en el Congreso de la Nación. Digamos, yo no descartaría, yo sé que eso hoy tiene muy pocas posibilidades, pero no descartaría que termine en ese momento. Sí hay que decir también que es un llamado de atención para el gobierno nacional, en virtud de lo que se llaman habitualmente la correlación de fuerzas, y es que para tomar decisiones de esta naturaleza hace falta generar un volumen político que no generó el gobierno cuando anunció la intervención de la empresa Vicentín. Ahora, esto de lo que le cabe al Estado Nacional, que para mí siempre tiene más responsabilidad porque es rector. Respecto a lo que le cabe a la oposición, bueno, ahora habrá que ver, los dirigentes de la oposición, si la empresa termina quebrando y los productores terminan no cobrando, si van a ir a reclamarle a los dirigentes opositores y a los dirigentes agropecuarios vinculados a Juntos por el Cambio, los productores que eran acreedores o que son acreedores de Vicentín, cuando la empresa, ojalá no ocurra, pero si la empresa termina en una situación de inestabilidad tal, que termina siendo transnacionalizada, que era lo que quería evitar el gobierno nacional y es lo que quiere evitar el gobierno nacional a partir de esta decisión. ¿Y vos crees que eso puede generar algún costo político, como el costo político del cual hacíamos referencia recién, ¿no? El viaje, la irresponsabilidad en cuanto a la gente en las calles. ¿Vos crees que realmente el expresidente, la oposición, pagará costo político por estas cuestiones? Yo creo que siempre... depende, para mí la respuesta es, depende si esto forma parte de una estrategia o no. ¿Por qué? Porque ustedes remóntense al año 2016 cuando Axel Kicillof caminaba las plazas del país, las llamadas plazas del pueblo, y juntaba votantes kirchneristas, y había muchas críticas de algunos sectores del peronismo diciendo que eso no servía, que eso era fortalecer el núcleo duro, que con el núcleo duro del kirchnerismo no se podían ganar elecciones. Cosa que efectivamente era tan cierto que después lo incorporó la propia Cristina Fernández de Kirchner, que ya lo tenía en la cabeza. Miren, y tiene un sentido con lo que me preguntabas, Pablo, esto, pero es, si lo de Macri es una estrategia para que no se le vaya un solo votante, y después está pensando en una idea posterior, que yo creo que eso no es así, porque Macri... para mí no quiere volver a ser presidente, digamos, no tiene ningún interés en eso, es una cosa. Ahora, digamos, ¿por qué? Porque el kirchnerismo, si ustedes recuerdan, consolida su núcleo duro. En 2017 Cristina Kirchner le gana la interna al peronismo, que fue finalmente lo que pasó, se constituye como accionista mayoritaria cuando le gana a Massa y a Randazzo. En diciembre del 2017 se junta en una reunión casi desconocida con el propio Sergio Massa, y 2 años después termina culminando el Frente de Todos con la figura de Alberto Fernández como candidato a presidente, bueno, y la constitución tan heterogénea que tiene el Frente Oficialista. Bueno, para esto vos necesitas un dirigente político de la talla, en el caso de Cristina Fernández, pero también con la lectura de, por ejemplo, Sergio Massa, el propio presidente de la República, y distintos actores del mundo sindical, empresarial y del tercer sector de la Argentina. Bueno, yo eso no lo veo hoy en Juntos por el Cambio. Yo hoy en Juntos por el Cambio lo que veo es un Mauricio Macri que se ha movido siempre como se movió Macri, que es como dueño, no como accionista mayoritario de un espacio, no como conductor político, sino como dueño. Ojo, ojo. En el sector empresarial no le fue muy bien. Bueno, todo el mundo conoce las desavenencias que ha tenido con su padre por la praxis que ha tenido Mauricio Macri en las compañías de su familia. Cómo era visto por su padre. Claro, pero después, haya armado equipo o haya sido por su habilidad particular, ganó Boca, ganó la Ciudad de Buenos Aires y después ganó la presidencia casi de manera continua. Bueno, en esos horizontes, Mauricio Macri tenía un apoyo muy gravitante de sectores que hoy algunos de esos sectores forman parte del Frente de Todos. Mi pregunta es, Macri sin el apoyo de, como reconoció Claver, el funcionario que es candidato de Donald Trump para el Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, con los sin un apoyo
claro, sin un apoyo taxativo de los medios de comunicación, sin apoyo categórico de la justicia y sin la pasividad de algunos gobernadores o de la Confederación General del Trabajo, como fueron los primeros 2 años del gobierno de Mauricio Macri. ¿Es un candidato de cuántos puntos, Mauricio Macri, sin todo ese apoyo? Porque además ya no es expectativa, ya no es un Macri en expectativa, como era el Macri jefe de gobierno, que era un Macri en expectativa. Ahora es un Macri ya conocido. Bueno, bien. Me parece a mí que hoy ese Macri, el Macri ya conocido, no el Macri en expectativa, puede ser un activo muy grande dentro de Juntos por el Cambio, pero es un candidato que hoy no puede ganar una elección nacional, claro, me parece que a nadie. Y esto es algo que hoy lo calculan naturalmente dentro de Juntos por el Cambio, como siempre habrá que ver si tiene la rebeldía o son igual de temerarios que es el expresidente para intentar combatir ese liderazgo que hoy, por acción o por omisión, sigue siendo exclusivamente dentro de Juntos por el Cambio del expresidente. Iván, gracias por este contacto, por esta charla. Un placer.